En una mañana nublada, las colinas verdes de Huauchinango lucían un manto espeso de neblina que tapizaba el paisaje. La presión del aire era palpable, casi como un abrazo que oprimía el pecho. Entre el murmullo del viento y el canto lejano de aves se encontraban los restos de una comunidad aguerrida, marcada por la historia y las tradiciones. A sus escasos 25 años, Elena, una joven delgada y de ojos brillantes, miraba por la ventana de su pequeño hogar. Su cabello, largo y negro como la noche, caía desordenadamente sobre sus hombros mientras su mente divagaba en los secretos que su abuela le había contado acerca de aquel lugar, lleno de misterios y leyendas. La curiosidad emanaba de su ser, impulsándola a explorar cada rincón de su entorno. Desde niña, Elena había sentido una conexión especial con la naturaleza. Caminaba por senderos de tierra batida que se deslizaban entre árboles antiguos, sintiendo cómo sus raíces se entrelazaban con sus pies. Todo cambiaba el día en que, mientras recolectaba flores silvestres, un destello de luz la deslumbró entre la maleza. Con cautela, se acercó y encontró un pequeño objeto, una esfera de cristal que parecía latir con vida propia. Al sostenerla, la esfera comenzó a emitir un suave resplandor. En ese instante, el viento dejó de soplar y un profundo silencio cubrió el paisaje. Elena sintió cómo su corazón aceleraba al compás del brillo cada vez más intenso de la esfera. Lo que antes era un lugar ordinario comenzó a transformarse ante sus ojos. Las sombras se alargaron y las hojas murmuraban con ecos de voces que parecían surgir de tiempos lejanos. La joven no podía apartar la mirada de la esfera. A su alrededor, el tiempo parecía haberse detenido. Las flores alrededor de ella comenzaron a abrirse lentamente, como si aquellas tímidas criaturas florales reconocieran la antigüedad del objeto en su mano. Un leve temblor recorrió su cuerpo, y en el fondo de su ser sentía que había traspasado un umbral hacia lo desconocido. ¿Sería posible que aquel objeto, que pulsaba con energía, contenía en su interior algo más que un simple cristal? Mientras la curiosidad inundaba su ser, una pregunta resonaba en su mente. ¿Qué significaba esto? Sin embargo, antes de que pudiera encontrar una respuesta, un ligero zumbido la sacó de su trance. La esfera, como si respondiera a su inquietud, se apagó súbitamente, dejándola con una sensación de vacío. Una sensación de que lo extraordinario había tocado su vida por un instante fugaz, pero suficiente para marcarla en lo más profundo. La noticia de su hallazgo rápidamente circuló por la comunidad, generando testimonios y rumores que susurraban en los mercados y cafés. Vecinos y amigos comenzaron a acudir en busca de respuestas, de un significado que pudiera dar sentido a aquel fenómeno inexplicable. Los ancianos del pueblo, guardianes de las leyendas, advirtieron que el objeto estaba relacionado con antiguas profecías que se contaban antes de la llegada de los conquistadores. Al caer la noche, con la esfera aún guardada en su bolsillo, Elena sintió que su vida estaba a punto de cambiar, que la línea entre la realidad y el misterio se desdibujaba ante sus ojos. Así, en una mañana que parecía común, el destino de Elena estaba a punto de entrelazarse con lo desconocido, con aquellas historias que su abuela le había narrado en sus noches de insomnio, donde los límites de la lógica se esfumaban. En sus manos no solo sostenía un cristal ancestral, sino la promesa de un viaje hacia lo místico que la llevaría a enfrentar sus más profundos temores y deseos. La esfera sombría era solo el principio, un preludio de las verdades que estaban a punto de revelarse. ¿Podría Elena enfrentarse a lo que le esperaba en su camino? El eco de lo desconocido vibraba en el aire, marcando el inicio de su búsqueda. La mañana siguiente, el sol se asomó tímidamente sobre las montañas que abrazaban el pueblo de San Miguel, bañando el paisaje en un suave resplandor áureo. El aire fresco y lleno de aroma a tierra mojada después de la lluvia de la noche anterior brindaba un alivio palpable a todos. Sin embargo, para Elena, la emoción y el miedo se entrelazaban en su pecho mientras decidía visitar a don Ignacio, el anciano del pueblo conocido por su vasta sabiduría en leyendas y tradiciones.
A medida que Elena se acercaba a su casa, un nudo de ansiedad crecía en su estómago. Don Ignacio era respetado por su voz poderosa y su capacidad para conectar historias del pasado con la realidad actual. Ella sabía que lo que había encontrado no era algo trivial, era un eco de tiempos lejanos, posiblemente portador de significados inexplorados. «Buenos días, Elena», saludó don Ignacio, con una voz que parecía resonar con el eco de un monte. Su mirada profunda y serena se posó en las manos de ella, como si intuyera el secreto que habitaba en su bolsillo. «¿Qué te trae por aquí en esta mañana tan brillante?» «Don Ignacio, he encontrado algo extraordinario», comenzó Elena, su voz titubeante mientras sacaba la esfera de su abrigo. La puso sobre la mesa de madera que dominaba la pequeña habitación, rodeada de libros polvorientos y objetos de otro tiempo. El anciano observó el cristal, su expresión cambiando sutilmente. «Esto es un objeto de gran poder», dijo, su tono volviéndose grave. «Las leyendas hablan de cristales que son llaves, puertas a otras realidades, otros tiempos, pero también traen consigo advertencias». «Advertencias», repitió Elena, sintiendo que un escalofrío recorría su espalda. «¿Qué tipo de advertencias?» Don Ignacio se inclinó sobre la esfera, tocándola suavemente. «El poder de un objeto como este puede atraer tanto a quienes buscan la verdad como a aquellos que desean manipularla. Hay quienes creen que los cristales pueden mostrar visiones, descubrir secretos ocultos, pero también pueden ser peligrosos en manos equivocadas». Elena sintió el peso de sus palabras, como si el aire congestionado en la habitación se tornara más denso. La esfera, luminiscente en su superficie pulida, parecía vibrar con energía contenida. Los murmullos acerca de su hallazgo, como un chisme volador, cruzaron su mente. «¿Y si alguien más lo quiere?» Don Ignacio asintió solemnemente, sus ojos entrecerrados como buscando algo más allá de lo visible. «Es posible, Elena. Hay quienes han estado buscando estos objetos durante generaciones. Las antiguas profecías han despertado el interés de otros, y ahora el tiempo ha comenzado a contar de nuevo». Durante los días siguientes, la noticia del descubrimiento de Elena se propagaría vertiginosamente entre los aldeanos. Un murmullo creciente llenaba las calles, ocasionando tanto admiración como temor. Esa tarde, durante un encuentro inesperado en el mercado, una mujer de aspecto inquietante se le acercó. Sus ojos, oscuros como la noche, parecían leer en el alma de Elena. «Eres tú», susurró en un tono casi reverente. «El ama, eres tú quien ha despertado las viejas visiones». Elena frunció el ceño. «¿Quién eres?» «Ana», dijo la mujer, con voz clara y cortante. «Soy portadora de verdades. Hace mucho tiempo nuestra gente buscaba lo que tienes en tus manos. Pero no todos las deseamos verlo como un regalo. Algunos desean el caos». Atrapada entre la curiosidad y el temor, Elena miró a Ana, quien parecía ser una figura de sombras y secretos. «¿Qué quieres decir con caos?» Ana inclinó la cabeza, acercándose un poco más. «Hay fuerzas oscuras que han despertado, atraídas por el poder de esos cristales. Quieren reclamar lo que pertenecía a sus ancestros. Te aconsejo, querida, que estés atenta a los signos y nunca pierdas de vista lo que realmente importa». Frases como estas, llenas de significado y advertencia, comenzaron a albergar inquietud en el corazón de Elena. Un pensamiento se le presentó, volviendo a resonar en su mente. ¿Podría realmente haber alguien o algo buscando la esfera? Sin embargo, la duda no engulló su curiosidad. Como un río caudaloso, esta última creció en ella, llevándola a una serie de interrogantes insondables. Las noches se volvían cada vez más largas. Los sueños de Elena se poblaban de luces danzantes y susurros lejanos que la llamaban.
Se levantaba en la madrugada abrumada por la intensidad de aquellas visiones. Ya no era solo curiosidad lo que la impulsaba, sino también un profundo sentido de propósito. Encontraría respuestas sin importar los riesgos que esto implicara. Con cada día que pasaba, la conexión de Elena con la esfera se hacía más profunda, sintiendo que su vida estaba íntimamente ligada a las narrativas ancestrales que habían estado reclamando su voz. En ese silencio, cuando el mundo parecía adormilarse, la esfera comenzaba a brillar sutilmente, destellando un mensaje que solo ella podría descifrar. Y así, entre sollozos y luces, Elena se enfrentaba a lo desconocido, aunque una parte de ella temía lo que pudiera llegar a encontrar. Algo más grande que ella estaba en movimiento, generando una búsqueda que la llevaría mucho más allá de lo que alguna vez imaginó. La esfera ya no era solo un objeto físico, se había transformado en un portal a la verdad. El eco de lo desconocido vibraba más aún en el aire, llevándola a donde las historias y la realidad se fundían. ¿Qué sería lo siguiente que deparaba su destino? La respuesta se asomaba desde las sombras, lista para ser revelada. La penumbra de la habitación de Elena era ahora un espacio sagrado, iluminado solo por el tenue resplandor de la esfera. En las primeras horas de la mañana, cuando el mundo exterior comenzaba a despertarse, ella se hallaba profundamente inmersa en un dilema que desbordaba su mente. La esfera, al parecer inofensiva, constituía una poderosa fuerza que la guiaba, pero también la asustaba. Habiendo decidido buscar la verdad que se escondía tras su origen, su primer paso la condujo a un departamento de investigación en el cercano Instituto de Arqueología de la Ciudad de México. Con el corazón palpitante y un leve sudor en la frente, Elena cruzó las puertas del lugar, que estaban decoradas con símbolos antiguos que resonaban con su propia búsqueda. Fue recibida por una joven arqueóloga, Claudia, quien, al escuchar su historia, se mostró escéptica. Las leyendas son solo eso, historias que se han distorsionado con el tiempo. No podemos dejar que la fantasía oscurezca nuestra razón, le dijo, mientras revisaba antiguos textos en busca de una hoja que pudiera dar sentido a la esfera. Sin embargo, la ignorancia de Claudia la impulsó a profundizar en sus propias investigaciones, y en los días que siguieron se sumergió en un baño de datos inconexos, mitos y realidades. La urgencia de encontrar respuestas la conducía a largas noches de estudio. Entre libros polvorientos y archivo tras archivo. El viento del exterior susurraba en la ventana, como un mensajero que la advertía sobre las fuerzas que acechaban. En uno de esos momentos reveladores, mientras leía un manuscrito sobre civilizaciones antiguas y sus tradiciones ocultas, Elena se dio cuenta de que la esfera no solo era un objeto, sino un símbolo, una conexión con un saber ancestral que había sido olvidado. Con cada página que pasaba, sus inquietudes aumentaban. Algo dentro de ella le decía que debía compartir esta urgencia con Claudia, que tal vez el arte de lo inusual valía la pena explorar. Esto la llevó a confrontar a la joven arqueóloga un día más tarde. Claudia, tienes que creerme, esta esfera tiene un poder más allá de nuestra comprensión. He sentido su energía y sé que hay algo más grande en juego, le dijo con fervor, casi suplicando por su cooperación. A pesar de las dudas que nublaban el rostro de Claudia, una sombra de curiosidad comenzó a cruzar sus ojos. Entonces, traigamos a otros especialistas, sugirió. Necesitamos probar esta historia desde múltiples ángulos. Esa tarde, un panel de médicos, científicos y filósofos se reunió. Cada uno de ellos, con su perspectiva racional, buscaba hacer sentido de lo que ella había traído a la mesa. Un biólogo marxista, el Dr. Salazar, refutaba los fenómenos como respuestas cerebrales a estímulos emocionales, mientras que una astrofísica, la doctora Cordero, intentaba abarcar el fenómeno desde una visión más amplia, hablando de energías cuánticas y resonancias.
Tal vez sea una acumulación de frecuencias que se manifiestan en nuestras percepciones, decía ella. A medida que los testimonios se sucedían, Elena sentía el peso de sus palabras mezcladas con la incertidumbre. Cada defensa racional que escuchaba la empujaba a la cuerda floja entre el asombro y el miedo. Los ecos de su propia búsqueda se hacían más intensos, como si la esfera palpitaba con vida propia en su bolso. Aún así, la convicción de Elena no flaqueaba. Había algo en sus sueños que la llevaba a una revelación creciente, un indicio de que aquellos hombres y mujeres de la ciencia, aunque llenos de conocimiento, estaban a años luz de comprender la realidad subyacente. Y mientras una parte de ella dudaba e incluso temía lo que podía haber en juego, la otra ardía en deseos de buscar las respuestas que sus sueños murmuraban. Finalmente, la reunión terminó sin un consenso claro, pero con algo que era innegable, una inquietante sensación de ruptura. El racionalismo, que antes la había protegido, ahora parecía un frágil barco frente a la tormenta que se avecinaba. El aire estaba cargado de tensiones, y un sonido peculiar resonaba, como una alarma de advertencia, mientras Elena abandonaba el edificio. La lógica se deslizaba entre sus dedos, dejando espacio para algo profundamente místico. Frente a la puerta del instituto, un viento frío sopló a su alrededor, como si fuera un aviso. Un eco de lo desconocido que la había perseguido. Elena entendió que debía decidir, continuar en ese camino de exploración o abandonar la esfera y regresar a una vida de complacencia. Aunque el miedo apretaba a su pecho, la inquietud por desentrañar el misterio lo reemplazó. Así, sin mirar atrás, se embarcó de nuevo en su camino, hacia lo desconocido donde solo la revelación podía aguardar. En su corazón resonaba una pregunta: ¿y si aquellas fuerzas oscuras habían despertado y la esfera era la clave para enfrentarlas? La incertidumbre envolvía el corazón de Elena como una bruma densa, mientras caminaba por las calles iluminadas por faroles de una cálida noche de otoño, donde las hojas caídas parecían recitar susurros de antiguos misterios. La esfera en su bolso parecía vibrar, una constante llamada que prometía respuestas. A medida que su mente giraba en torno a lo vivido, supo que no podía ignorar las voces que emergían desde lo profundo de su ser. En su hogar, un pequeño departamento cargado de libros y artefactos de culturas antiguas, Elena se sentó frente al escritorio y sacó la esfera. Su superficie brillante reflejaba formas y sombras danzantes. Al tacto, sentía una energía cálida fluyendo de su interior, como si la esfera estuviera viva, comunicándose con ella. La inquietud de las últimas semanas se transformó en una urgente búsqueda de respuestas que, ella sabía, estaban ligadas a algo más grande que ella misma. Esa noche comenzó a investigar los antiguos archivos que había coleccionado durante años. Notas dispersas, textos sagrados y símbolos misteriosos llenaban sus carpetas, creando un tapiz de conexiones que comenzaron a cobrar vida. El símbolo de la esfera apareció repetidamente, un círculo inscrito en triángulos que al ser trazado parecía pulsar bajo su bolígrafo, invitándola a descubrir su significado. En varias culturas, ese símbolo representaba la unión de lo material y lo espiritual, el punto de convergencia entre lo tangible y lo etéreo. Con cada hoja que pasaba, una sensación de ser guiada la envolvía. Los antiguos pueblos indígenas, los alquimistas, los místicos de la Edad Media habían estado en lo correcto, aunque su lenguaje y su entorno fueran distintos. Elena comenzó a sentir que su propia búsqueda no era solo suya, sino un eco ancestral que resonaba a través del tiempo. El deseo de comprender se intensificó, a la par que la imagen de la esfera se didactificaba en su mente. Como un eco de sus pensamientos, la esfera comenzó a emitir una ligera vibración, casi imperceptible, y entonces escuchó un murmullo, un tono suave que atravesaba la habitación. Su respiración se detuvo un instante, mientras la luz de la lámpara temblaba, creando sombras juguetonas en las paredes. Era como si su espacio vital se expandiera, desdibujando las líneas entre lo conocido y lo desconocido.
Un recuerdo ancestral se apoderó de su conciencia, una visión de rituales ancestrales, de danzas en torno a un fuego sagrado, de ceremonias donde la conexión con el universo se experimentaba en su forma más pura. Las horas pasaron sin que ella lo notara. Finalmente, exhausta, se recostó sobre la mesa y cerró los ojos. En ese estado de semi-inconsciencia emergió un sueño vívido que la transportó a un paisaje surrealista donde la tierra brillaba con un resplandor dorado y figuras místicas la rodeaban, ancianos de piel arrugada, con ojos llenos de sabiduría que parecían conocer su destino. «Has despertado», dijeron en un tono profundo, resonando en su interior como una campana antigua. «Tú eres la guardiana de la esfera, el umbral entre mundos». La revelación crecía como un río desbordado en su mente. La esfera no solo era un objeto de estudio, era un portal, un vínculo con dimensiones ocultas que, hasta entonces, solo había vislumbrado en sus sueños. Las luces del universo, cada estrella, cada galaxia, cada vida estaba interconectada. Su misión era recordar esta verdad y ayudar a que otros también lo hicieran. Al despertar, Elena estaba empapada en sudor, y la esfera emitía ahora una luz tenue, como si respondiera a sus pensamientos. Con su mano trazó el símbolo sagrado en su mesa, y, en ese instante, la esfera se iluminó con una energía desconocida, que llenó la habitación con una vibración suave. Agachándose, recogió un frasco con antiguos polvos que había encontrado en sus investigaciones pasadas. Con cuidado, los esparció en un patrón que se entrelazaba con el símbolo, creando un mandala sobre la mesa. Pero algo no estaba bien. Un pulso oscuro hizo que el aire se tornara denso, la atmósfera cambió, y Elena sintió la presencia de un antagonista, un eco de lo que podría representar la esfera en manos equivocadas. Comprendió de forma reveladora que no solo tenía que proteger el legado del conocimiento, podía haber seres que deseaban utilizarlo para sus propios fines oscuros. Con una nueva determinación, se levantó y miró por la ventana. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban intensamente, como si las almas del universo le estuvieran guiando hacia un revelador destino. Con todo el conocimiento y miedo que la acompañaban, Elena sintió una explosión de energía. La esfera y su misión se interconectaban en un camino lleno de desafíos, pero también de posibilidades infinitas. El crepúsculo comenzaba a desvanecer la luz del día, marcando el momento en que debía actuar. Ella ya no podía ignorar la voz del destino que resonaba en su ser. Era tiempo de seguir el llamado ancestral, de abrir los archivos de su memoria y enfrentar las sombras que amenazaban con oscurecer el camino de su revelación. Con el símbolo de la esfera latente en su corazón, dio un paso hacia lo desconocido, la conexión con el universo en su esencia. La búsqueda apenas comenzaba, y sabía que el tiempo se estaba agotando. Los ecos de una realidad mayor la aguardaban. Y su papel era claro: descubrir la verdad y enfrentar las fuerzas que acechaban a su alrededor, antes de que fuera demasiado tarde. La línea entre lo conocido y lo desconocido se difuminaba en su mente, mientras Elena se preparaba para la próxima fase de su viaje, donde cada símbolo, cada susurro, la llevaría más cerca de la verdad que había invocado desde el inicio. Era el amanecer del 15 de agosto de 2023, en la quietud de la Sierra Madre México. Elena, con la esfera pulsante en su mano, se encontraba ante el altar de piedra de una antigua civilización que había dedicado su vida al estudio de los vínculos entre el cosmos y la Tierra. La brisa fresca acariciaba su piel, y el aroma terroso del suelo húmedo tras la lluvia parecía susurrarle advertencias y promesas a la vez. Era hora de realizar el ritual que había estado a punto de evadir. El día anterior, mientras recopilaba archivos y textos ancestrales, había encontrado menciones a un antiguo ritual de conexión. Leyendas que hablaban de ríos de energía cósmica que fluían entre las dimensiones, donde un solo corazón sincero podía abrir las cerraduras del universo.
Fuera del tiempo, en un espacio sagrado y rectangular de piedra pulida, debía trazar el ciclo de los astros. 8 círculos en un movimiento de espiral, cada uno conteniendo un aspecto de su ser y su encarnación. 10.000 mariposas amarillas habían llenado el aire, símbolo de transformación. Con las manos temblorosas pero decididas, comenzó a dibujar en la tierra con la punta de su dedo, invocando los símbolos que había estudiado por años. Maíz, agua, fuego, aire, tierra, murmuraba mientras conectaba cada círculo con líneas de energía plateada que brotaban de la esfera. A cada momento, su latido se sincronizaba con un profundo eco resplandeciente, como si el universo entero le respondiera. A medida que culminaba la última línea, un dirigible dorado surcó el cielo. La luz se refractaba a través de las gotitas de rocío, y en un instante, Elena sintió que su presencia trascendía la materia. En su corazón, comprendió que aquel ritual era más que una simple conexión. Era un viaje al fondo de su ser, al núcleo de su existencia. La esfera en su mano vibraba intensamente y una energía sutil la rodeaba, llevándola a un trance involuntario. De pronto, la música de un mundo olvidado resonó en su interior. Notas celestiales fluían, llevándola a revivir memorias que habían quedado guardadas en el vasto océano de sus ancestros. Las visiones se apoderaron de ella. Danzas rituales en torno a hogueras, voces que hablaban de la existencia y la devoción, y una verdad que desbordaba su ser, mostrándole su indisoluble unión con el cosmos. Elena se vio en medio de un círculo sagrado, rodeada de espíritus luminosos que sonreían hacia ella, alentándole a seguir adelante. Una voz ancestral comenzó a resonar en su mente. La memoria no se pierde, se transforma. El miedo se disuelve en el amor que fluye. Eres parte de la tierra y el cielo, hija de las estrellas. Su visión se intensificó, colores vibrantes bailaban ante sus ojos y un profundo amor la envolvió. Era un amor que trascendía tiempo y espacio, un amor que unía a todos los seres en un tejido interconectado. Era entonces cuando comprendió que debía dejar ir sus temores más íntimos, asumir su destino y aceptar que la esfera no era solo un objeto, era el símbolo de su propia verdad, de los secretos del universo. Mientras esa revelación la saturaba, se sintió liberada de sus preocupaciones y dudas. Un torrente de energía la envolvió, sacándola de esa secuencia temporal. Aquel instante dilató su percepción y sintió que todos los ojos del universo miraban hacia ella, sonriendo por el paso que estaba a punto de dar. Templos y ruinas antiguas emergían del bosque como si la esencia de su historia estuviera despertando en ese ritual. Entonces, una imagen precisada emergió, un gran árbol, cuyas raíces profundizaban hasta un lago de cristal en el que las aguas reflejaban los cielos al instante. Era la fuente de vida, un símbolo que se decía unía a todos los pueblos antiguos. Durante siglos, aquellos que buscaban respuestas se habían agachado ante su sabiduría. Era aquí donde el ciclo comenzaba. Para revelarle el enigma de la esfera, debía viajar a aquel árbol que la conducía a la conciencia universal. Con resoluteza, se levantó, aún con el eco de las visiones resonando. Fuera del trance, podía escuchar el suave del río cercano, lo que la instó a avanzar. Era el momento de unirse al universo, de terminar la búsqueda. La conexión tenía que ser total, unirse con el árbol que simbolizaba su esencia y, al mismo tiempo, reencontrarse con el legado de su historia. Al caminar, la esfera en su pecho comenzaba a brillar intensamente, como si respondiera a sus pasos. La naturaleza que la rodeaba se transformó en un laberinto lleno de vida, y sus sentidos se agudizaban. Podía oír el murmullo del viento, el canto de las aves le parecían palabras. Las sombras de los árboles parecían susurrarle secretos escondidos, invitándola a adentrarse más en el boscoso umbral.
Mientras avanzaba, las dudas que una vez sintió se desvanecerían, dejando espacio a la esperanza y al amor. La luz del día iluminaba su camino, guiando cada paso hacia ese destino ya escrito. El árbol de la verdad la aguardaba. De sus raíces surgiría el verdadero poder para enfrentar lo inexplorado, el lugar donde las líneas del tiempo convergen. Su viaje apenas comenzaba, pero ahora comprendía que no solo se trataba de una esfera, sino de la conexión de su esencia con todos aquellos que, como ella, habían buscado el significado de su propia existencia. Los ciclos de vida y muerte se tejían como un único hilo cósmico, y al iluminar ese sendero podría enfrentar las fuerzas oscuras que acechaban, descubriendo finalmente el propósito que había venido a cumplir. Mientras el sol se elevaba por encima de las montañas, el corazón de Elena pulsaba con la firmeza de una batalla que no solo era suya, sino de todas las almas que habían luchado a lo largo de la historia. La conexión con el universo se convertía en el fuego que la guiaría en esta travesía, donde la revelación de su verdad también era la revelación del mundo. Y con cada paso hacia aquel destino, un eco resonaba en su alma. Todo está conectado, y la verdad solo es la luz que brilla en la oscuridad, siempre dispuesta para quien se atreva a mirar. En este instante culminante, la energía cósmica parecía encerrar todos los elementos que han dado forma a la existencia. Elena se encontraba frente al árbol monumental, un árbol ancestral testigo de todo cuanto ha sucedido en el mundo, cuyas raíces se entrelazaban con la tierra como si fuesen cables de un sistema nervioso que conectaban cada rincón del planeta a un vasto conocimiento olvidado. El murmullo de las hojas en el viento exaltaba su corazón, y el brillo de su esfera se intensificaba, enviando destellos que parecían sincronizarse con el latido del universo. Las sombras comenzaban a danzar a su alrededor, como almas que emergían de un pasado distante para acompañarla en esta revelación. La esencia del árbol, repleta de sabiduría, se fundía con la de ella. En ese diálogo silencioso emergieron visiones que atravesaban el tiempo. Las imágenes comenzaron a fluir, guerreros de antaño luchando por la justicia, ancianos sabios sosteniendo la paz en tiempos convulsos, y jóvenes llenos de esperanza por un futuro que apenas comenzaba a tomar forma. Frente a ella, la realidad se fragmentó, presentándose en múltiples capas temporales. Se vio en diferentes épocas, en la piel de otros. Una guerrera en tiempos prehispánicos, un revolucionario que luchaba por la libertad, un erudito buscando la verdad en un mundo lleno de mentiras. Cada encarnación le revelaba un fragmento de la conexión que ha tejido a lo largo de las eras. La lucha, el sufrimiento, el amor y la sabiduría eran hilos que unían las almas, creando un tapiz infinito de existencia. En ese instante, el árbol se iluminó con una intensidad que hizo vibrar el aire. La luz se concentró en un único punto. Elena sintió cómo su cuerpo se elevaba, llevándola a un estado de conciencia superior. Las visiones comenzaron a tornarse más vívidas y emocionales. Allí vio el presente y el futuro entrelazados en un mismo hilo. Todo ello se acumulaba en su corazón como un torrente de emociones, el amor y la pérdida fusionándose en un solo sentimiento, un eco profundo que resonaba en cada rincón de su ser. Frente a ella, una figura apareció de entre las sombras, un anciano de mirada sabia y serena que irradiaba una luz dorada. Se trataba de un guardián de la verdad. Su mensajear a través de este encuentro místico no era solo una revelación, sino la culminación del viaje. «Elena, has llegado al clímax de tu búsqueda», susurró, y las palabras flotaban entre ellos como una melodía ancestral. A través de las eras has sido un puente entre lo conocido y lo desconocido. Para continuar en el camino de la luz, debes dejar ir lo que te pesa. Sin temor, ella encaró la verdad, el hecho de que su búsqueda tras la verdad había sido, en efecto, una manera de eludir el dolor del pasado.
La lucha interna que siempre había sentido ahora se hacía más clara. Era necesario enfrentarse, abrazar cada herida y cada trauma con amor, serena entrega. En ese instante, el anciano extendió su mano, ofreciendo un pequeño objeto brillante que palpitaba como su esfera. Toma esto, hija del tiempo. Es el símbolo de tu compromiso con el legado de la humanidad. Con él podrás desenredar el hilo de las injusticias y empoderar a otros que buscan la verdad. Al tomar el objeto, un torrente de energía fluyó a través de su cuerpo, redundando en un calor reconfortante que disolvió las últimas barreras que mantenía. Era el momento, la profecía se estaba cumpliendo. Con cada paso que des, cambiarás el mundo a tu alrededor. Recuerda siempre, la luz es más que una guía, es una responsabilidad. La conexión con el anciano parecía hacerla percibir un punto más allá, donde el tiempo se detenía y la verdad era incuestionable. En el centro de su ser se iba gestando una nueva claridad. Soy parte de un todo, y el todo vive en mí. La esfera en su pecho y el objeto que ahora sostenía emanan un brillo intenso, como una estrella que iluminaba su propósito. Y sonó un eco en su alma, un mensaje ancestral resonando en su vida, llenándola de fuerza. La verdad se encuentra en el amor y la conexión. Únete a ella y transforma la oscuridad en luz. Así, Elena se sintió lista para abrazar su papel en la vasta narrativa del universo, una guerrera renovada, una luz en la penumbra. Ahora, el tiempo se había alineado. Y el ciclo estaba por cerrarse. El eco de su viaje se proyectaba hacia el futuro, un llamado a todos aquellos que buscan el significado de la existencia. La reverberación de su nuevo ser se expandió, tocando el corazón de cada ser viva en la tierra, y ella supo que este era solo el inicio. La luz del amanecer filtraba sus delicados rayos a través de las frágiles cortinas de la pequeña cabaña en la que Elena se había refugiado tras su transformación. El aire fresco de la mañana, impregnado del aroma a tierra húmeda, envolvía su ser, mientras una tenue brisa susurraba secretos antiguos a través de las ventanas abiertas. Cada nueva respiración era una celebración de vida y renovación, no solo de su propia existencia, sino de toda la humanidad. Con el objeto brillante aún en su mano, que palpitaba con una energía etérea, Elena experimentaba una serenidad profunda. Era como si el universo entero susurraba en su interior, recordándole su propósito. Soy parte de un todo. Y el todo vive en mí, resonaba en su mente. Una afirmación que ya no era solo un eco, sino una certeza. En esos momentos de introspección, reflexionaba sobre su viaje, cada paso que la había traído hasta aquí, el tormento de su pasado, cada lágrima derramada y cada sonrisa compartida. Todo había sido parte de un tejido sagrado que la conducía a esta realidad que, aunque desconocida, ahora le resultaba tan familiar. Sin embargo, aún había un hilo de inquietud en su corazón. Aceptar la grandeza de su papel en la vasta narrativa del universo no significaba desentenderse de las sombras que lo habitaban. La dualidad de la existencia, lo ligero y lo denso, lo sagrado y lo profano, eran parte de su esencia. Mientras contemplaba la vastedad del cielo que se extendía más allá de las montañas, recordó las palabras del anciano. Transforma la oscuridad en luz. Este era su desafío, su misión. No podía ignorar el sufrimiento ajeno, la injusticia que aún persistía. Ni el eco de las almas perdidas que habían intentado, en vano, buscar la verdad. Esa mañana había comenzado con el simple acto de salir al exterior, consciente de cada paso que daba sobre la tierra. El frío suelo despertó cada célula de su ser, instándola a conectar con el suelo, con las raíces que la sostenían. Al salir, vio un grupo de personas en la plaza del pueblo que se congregaban nerviosamente. Daba la impresión de que estaban esperando algo, una señal, una respuesta.
Al acercarse, Elena sintió la vibración colectiva de sus corazones. La desesperación y la esperanza se entrelazaban una con otra como un hilo de seda. Un hombre de semblante cansado pero decidido tomó la palabra. Estamos buscando claridad en medio del caos. Nuestros hijos han desaparecido y el silencio del gobierno hace eco en nuestra angustia. Necesitamos saber la verdad. Su voz tembló y el murmullo de aprobación se extendió entre la multitud. En ese instante, la conexión entre Elena y el grupo se volvió palpable. El objeto en su mano brilló intensamente, comunicando su energía ancestral al forjar un vínculo entre su alma y la de aquellos que lo necesitaban. Ella llevó sus manos al corazón, sintiendo el ardor de cada una de aquellas historias, cada angustia y cada súplica situándose a sus pies como un altar sagrado. Con voz suave pero decidida, comenzó a hablar. La búsqueda de la verdad es un viaje que debemos recorrer juntos, no solo como individuos, sino como comunidad. La luz brilla más cuando es compartida, y hoy yo estoy con ustedes. La voz de Elena resonó en sus corazones como un eco revitalizante, tomando forma en el aire que los rodeaba. Cada palabra era un ladrillo construyendo un nuevo camino, un faro de esperanzas. A medida que compartía su experiencia, la energía creció, tejiendo una red de luz y amor que se expandía sin límites. El murmullo de la multitud se tornó en un canto de unidad, resonando en 4 direcciones: al norte, al sur, al este y al oeste. Elena había desatado una sinfonía de esperanza en el aire. El ciclo se había cerrado, y el eco de su viaje resonaba aún más fuerte. Era un llamado a todas las almas buscando significado, a aquellos que deseaban un cambio. Ella era una luz en la penumbra, y juntos se convertirían en una fuerza imparable. En ese instante sublime, Elena comprendió que su viaje no solo era sobre encontrar la verdad, sino sobre ser el faro que guiaría a otros hacia ella. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, dorando la escena con destellos brillantes, una profunda paz se instaló en ella. Todo parecía en su lugar, resonando con la energía del universo. La luz, la responsabilidad, el amor y la conexión se entrelazaban en una danza celestial que nunca había sido tan clara. Elena sabía que este era solo el inicio de un viaje mucho mayor, un viaje hacia la transformación y la renovación de su mundo. Así, con el eco de cada latido, Elena se preparó para abrazar el futuro que se desplegaba ante ella, ahora más que nunca, unida a su verdad y a la luz que había encendido en su interior.